Nada, para los que no nos conocen, Federalismo y Libertad es un centro de estudios de políticas públicas que lo que trata de hacer es difundir las ideas de la libertad, ¿sí? Para una sociedad más libre y democrática, ¿sí? Bueno, José es abogado y periodista especializado en temas políticos e institucionales. Así que, bueno, estamos muy agradecidos con vos, José, nuevamente, te lo digo, así que, bueno, Un nada. gusto, un placer, gracias. Bueno, empezamos entonces. Quiero hablar un poco de lo que está pasando en Estados Unidos, sobre las protestas, la violencia y un poco de política también. Quiero que vos me comentes qué es lo que está sucediendo en este momento. Vos estás Bueno, viviendo allá, ¿no? acá hay una mezcla de cosas. Por un lado hay un caldo de cultivo producto de esta pandemia, el cierre de la economía, muchos millones de desocupados, Sí, incertidumbre, gente que no sabe cuál va a ser su futuro, más muchísimo mensaje apocalíptico viniendo desde todos lados, desde los medios, de la gente que opina, de los médicos, etcétera. Eso es una situación que se cruza acá. La otra situación es un viejo problema arraigado de cuestiones de racismo y de cosas que en algún momento se cruzan también con abuso policial, que digamos a veces es el extremo de la justificación del abuso policial por esta cosa de hay algo de respeto a la ley que se transforma en respeto al Estado, ¿no? Hay una tergiversación por ahí de la idea de ley y se transforma muchas veces en respeto al Estado. Entonces, esa combinación de prejuicios raciales con ese respeto al Estado, más algunos hechos que lo desencadenan, en este caso bastante tonto, como la cuestión de si este señor Floyd había entregado un billete de $20 falso, que tampoco lo sabemos, y esa imagen tan violenta del policía apretándole el cuello, vemos llegar a la ambulancia y a nadie le importa, el tipo está inconsciente, llega a la ambulancia, o sea que ya saben que el tipo está mal y le siguen apretando el cuello y lo terminan matando. Una cosa macabra que todo el mundo ve en televisión y como estos episodios cada tanto se da una explosión de protesta porque algún episodio específico de la policía genera una reacción que se suma a claro, la situación de la pandemia. Entonces, por eso es que creo yo que vimos el tamaño y la extensión de las protestas que hubo, de los cuales probablemente en la televisión hemos visto básicamente cuando hay casos de violencia, de asalto a locales y rotura de vidrieras y demás, pero que fue muchísimo más que eso. O sea, yo creo que está expresando incluso más que la cuestión de la segregación racial, más que la cuestión específica del abuso policial, es el hartazgo, la situación de la pandemia, el hecho además de que las ciudades estuvieran con la gente confinada en sus casas o con distancia, lo que llama distanciamiento social, también facilita el movimiento de los grupos violentos, o sea que creo que todo se dio junto, más la campaña electoral, donde hay totalmente. un sector de izquierda que está muy encantado con producir este tipo de manifestaciones de estilo latinoamericana y hay un presidente que le encanta echar leña al fuego y que, digamos, pareciera que se divirtiera llevando los ánimos a extremos mayores que en vez de hacer lo que debería hacer un presidente, que primero tratar de calmar y segundo, la estrategia lógica ante esto es separar a los violentos de los no violentos, porque si uno está interpretando todas las manifestaciones como llevadas a cabo por los violentos, entonces uno le está dando la victoria política a los violentos, cosa que creo que es lo último que hay que hacer, ¿no? Claro, claro. Bueno, justamente también quería hablar un poco de estos grupos violentos, qué tan cierto es y hasta qué punto pueden llegar, ¿no? Estos grupos violentos, organizados e instigadores. O sea, Sí, eso es, digamos, grupos violentos hay en todos los países, en Estados Unidos hay cada tanto también, hay protestas que nosotros recordamos de la época de cuando la antiglobalización era una bandera de la izquierda más que de la derecha. O sea que cada tanto esto de la violencia se da. Hay gente que las organiza. Ahora está muy potenciado por
la cuestión de las redes sociales. O sea, para hacer revueltas de este tipo a través de redes sociales, a través de un hashtag, por ejemplo, Antifa, que se usa mucho, Antifa. eso organiza, es muy fácil organizar, es muy barato organizar una revuelta, la tecnología está muy disponible, así que tiene que existir un caldo de cultivo, por supuesto, tiene que haber alguna circunstancia que permita hacer de esto un hecho político. Y las circunstancias se dieron todas estas. Así que sí existen, está bastante organizado. ¿Puede esto destruir a los Estados Unidos? Eso es un delirio completo, es un delirio completo. Lo que hay es un ambiente político malo para llegar a unas elecciones, ¿no? Pero pensar que la Casa Blanca va a ser tomada por un grupo violento es un disparate, por más que el otro día sí llegaron a destruir la garita de la Casa Blanca, lo cual es una falla de seguridad tremenda, ¿no? Pero, pero no hay que magnificar eso en ese sentido. Acá me parece que el efecto político más grande sobre las elecciones es la expresión no violenta de esto. Es, digamos, esta protesta es una protesta contra Trump o es una protesta que es independiente de Trump. Y ahí es donde no me parece inteligente la jugada de Trump de identificarse tanto con esta cosa de ley y orden, llamar a represión, o que yo, ponerse en ese lugar de mano dura, me parece, que facilita la interpretación de que la marcha es contra él. O sea, él se pone en el medio. Claro. Creo que comete un error garrafal con eso, pero bueno, es muy impulsivo, no creo que sea una cosa pensada, ¿no? Bien. Se está hablando mucho de que Estados Unidos va hacia el camino del socialismo, porque bueno, los demócratas están utilizando todo esto de manera política. ¿Vos crees que el país está tan dividido como en épocas anteriores? Yo creo que el camino al socialismo de Estados Unidos no tiene nada que ver con esta situación de ahora. Empezó hace mucho tiempo. Tal vez podría poner el origen en la creación del impuesto a las ganancias y avances del Estado de todo tipo que hay desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que la palabra socialismo se está usando de manera un poco liviana, porque el socialismo viene de los dos partidos. Cuando alguien decide, digamos, estatizar el comercio exterior, o sea, poner aranceles o utilizar la balanza comercial como instrumento de agitación para victimizarse frente a otro país y provocar una política proteccionista, eso es socialismo, ¿no? Cuando alguien decide que las empresas tienen que radicarse en el país, pero no porque les convenga, sino porque yo estoy tratando de impulsar que se radiquen, eso es socialismo. Cuando yo intervengo en el mercado laboral, a través de intervenir también en el mercado migratorio, eso también es socialismo. El asunto es que yo creo que se está usando la palabra socialismo muy en el sentido de identificación con regímenes socialistas, pero no por captar lo que es el socialismo, sino por identificarlo livianamente con la violencia del socialismo. Por ejemplo, el chavismo, ¿no? El chavismo, para mucha gente, es un fantasma porque sale con la policía a la calle a pegarle a la gente que protesta. Pero eso no es el socialismo, eso es el fracaso del socialismo. La violencia del socialismo está en la apropiación de la propiedad privada. O sea, se expropia la propiedad privada con directa expropiación o con regulaciones. Por eso digo, cuando tengo una política proteccionista es una forma de expropiación de la propiedad privada. Entonces no hay una discusión conceptual acá, cuando aparece ahora la palabra socialismo, porque del otro lado no tengo una defensa del capitalismo de la libertad. Lo que tengo es una competencia, digamos, se opone al socialismo el nacionalismo. El nacionalismo es una forma de socialismo. Entonces, no me parece tan clara. Sí, en el Partido Demócrata hay una tendencia de izquierda que es sorprendente para lo que es la tradición de Estados Unidos. Hay gente que está ya casi muy fuera del sistema. Lo bueno que tenía Estados Unidos es que tenía un sistema bipartidario y que en ese sistema bipartidario había más o menos un consenso de cuál era el sistema institucional, jurídico en el que se vivía, por más que la dinámica de los dos partidos viene desde hace muchos años en un goteo, dejando de lado el sistema de la libertad. Pero ese goteo empieza a agravarse porque los dos partidos empiezan a tomar posiciones extremas, pero no extrema una procapitalista, sino extrema en el sentido nacionalista y otra extrema en el sentido
de izquierda y hablar de socialismo. A mí me preocupa mucho que no se perciba el socialismo si Bernie Sanders no dice la palabra socialismo. O sea, si no se pone en el disfraz, y el socialismo contra el que se lucha, que yo escucho muchas veces, me parece que es más un fantasma que el real concepto de socialismo, que es mucho más peligroso. Es no, hay socialismo cuando en las ciudades, por ejemplo, para cambiar una ventana hay que pedirle permiso a la ciudad. Eso es un extremo, socialismo. Y esas reglas existen. No hay Claro, una reacción contra la hiperregulación que existe en Estados Unidos, que en gran medida es la causa de por qué las empresas se terminan yendo a instalar a otro lado. Se van a instalar a China las empresas, por ejemplo, porque tienen costos laborales más bajos, porque tienen impuestos más bajos y tienen regulaciones más bajas. Entonces, la reacción a eso es el nacionalismo. Entonces yo tengo que obligarlas porque la de China está tratando de quitar el trabajo americano. Yo cuando entro en eso, yo estoy alimentando la misma dinámica, cuando lo que tendría que preguntarme es, ¿por qué una empresa tendría que querer ir a otro país en vez de estar en el país donde ha sido creado, que sería lo natural, si tuviera condiciones impositivas y de regulación que les permita aprovechar sus ventajas? Parte de la regulación también. Puedo contratar el mejor personal que mejor me convenga de cualquier parte del mundo, así como puedo comprar la mejor licuadora de cualquier parte del mundo. Si pudiera, no habría ninguna razón para irse. Entonces, ¿cómo reacciono a eso? Por eso, a mí, una de las cosas que más me preocupan, y esto no es solo Estados Unidos, en todos lados, es que están siendo utilizadas las palabras no en su real sentido, sino en una cosa como cuco, son cucos. Si yo claro. percibo el socialismo como cuco en vez de entenderlo, y yo no puedo reaccionar contra el socialismo. Voy a reaccionar cuando me aparezca un señor de barba que está queriendo romper una vidriera. Es tarde, ya no sirve. Bien, bien, perfecto. Y quiero saber tu opinión, ¿piensas que la campaña política de los demócratas que están haciendo con la muerte de Floyd y demás, eh, como que lo pone enfrente a Trump? Bueno, Obviamente por en supuesto el que sí, año y electoral. eso es esperable, no es sorprendente, y a su vez Trump pone a los tipos que están rompiendo las vidrieras en cabeza de los demócratas. Eso es lamentable, los análisis que tenemos que hacer no son partidarios, o sea, salvo que uno forme parte de la campaña de uno o de otro, y represente los intereses de uno u otro, lo que hay que tratar de hacer un análisis objetivo y pensando en el ciudadano común, no en el que toma partido. Ahora, está muy partidizada la opinión. Entonces, Claro, uno de los problemas que veo es, si alguien es demócrata, cuando aparezca el video que no le conviene, no lo cree. Y si alguien es republicano, cuando aparezca el video que no conviene, no lo cree. Entonces, los hechos dejan de importar. Y todo es aprovechamiento, de un lado y del otro. Entonces aparecen todo tipo de fantasías. Y como existe este ambiente en las redes sociales, los que militan son capaces de tirar cualquier tipo de material de baja calidad que saben que sus partidarios lo van a creer y los otros no lo van a creer. En ese ambiente es difícil saber si uno, aprovechando, entre comillas, la situación para tratar de sacar una ventaja, realmente saca una ventaja, porque si uno termina solamente convenciendo a los propios, de eso no sirve mucho. Si no claro. existe más el ciudadano que piensa por sí mismo y que no es un instrumento de campaña, no importa lo que pase en las campañas electorales, porque la gente va a votar de entrada por quien ya pensaba. Creo que hay una buena cuota de esto, pero no sabemos lo que piensa, no sabemos lo que está pensando en realidad la persona que ha estado en su casa durante todo este tiempo y perdió su trabajo. Y ese voto uno no lo puede tomar con lógica, ¿no? ¿Contra quién va a ir? Entonces, la cuestión del aprovechamiento, pues sí, es obvio, son las reglas de juego, las campañas electorales, ¿no? Claro. ¿Consideras vos que esta es la campaña más fuerte y más sucia de los demócratas? Sí, de todo. Yo no veo algo especialmente más sucio de los demócratas realmente. Sí, está esa izquierda demócrata que es ridícula, pero del otro lado también hay unos fanáticos que son ridículos. Así que no veo, en ese sentido no veo nada particular. Desgraciadamente creo que la cultura política acá ha descendido bastante y está bastante latinoamericanizada, ¿no? Pero Bien, creo que es general.
creo que es general. Todos se declaran víctimas acá. Todos son víctimas del otro. El otro es un cuco y todos son víctimas. Y esas interpretaciones victimizantes, a mí la verdad no me convienen. Me parece que hay que pensar como un adulto, después de ya uno que pasa los 20 años, ¿no? Yo tengo un Claro. poco más. Bien. ¿Crees que el Partido Republicano puede llegar a atraer a las minorías? ¿Puede llegar a atraer a las minorías? Atraer a las minorías. Sí, sí, por supuesto. Me parece que acá hay un exceso de análisis en base a prejuicios. O sea, el latinoamericano va a votar contra Trump porque Trump es anti-inmigración. Bueno, no sé. Yo conozco muchísimos latinoamericanos que son anti-inmigración. O el negro va a votar contra Trump porque los salarios son más bajos. No, en muchos momentos el voto negro puede favorecerlo o puede, digamos, alguien considerarse que gracias al gobierno de Trump su situación económica es mejor o peor. Hay demasiado énfasis en analizar políticamente a los ciudadanos a través de un grupo al que pertenecen, ¿no? ¿A qué grupo pertenece uno? Al de los latinoamericanos, al de los tenistas, al de muchas otras cosas. Me parece que hay un exceso de análisis en eso. Ahora, eh, sí es cierto que hechos como el de Floyd, por ejemplo, depende de la postura que toma el político, se puede ganar la antipatía de un sector o no. Hay determinadas situaciones en las que la posición que toma el político en la campaña electoral lo puede favorecer o desfavorecer. Aparentemente en las encuestas lo ha desfavorecido mucho a Trump el tema de Floyd. Sí. Pero las encuestas son algo muy difícil hoy de hacer, porque las encuestas están hechas en base a universos que yo no sé si ya existen de identificación con el tema de las redes sociales. Uno está influido y uno está influyendo en gente muy distinta al ambiente de uno, ¿no? Entonces las ideas, la influencia política se propaga de unos modos muy distintos. Entonces, en las encuestas la verdad que no es que no se pueda confiar por la mala fe, que habrá también mala fe, sino que están fallando todas. Y lo que hay que pensar es un poco en qué es lo que está pasando con la metodología, ¿no? Así que es un Bien. misterio para mí qué resultará de esto. Bien, José. ¿Y vos qué piensas? ¿Cómo es posible de que Jacob Frey, sí, es Frey, así es el apellido Floyd. del alcalde? Ah, No, del alcalde del lugar donde lo han asesinado sí, a Floyd, no ha sido nombrado por los medios. O sea, ¿qué piensas de que que no haya sido nombrado por los medios? que no haya sido Siendo puesto, demócrata, que no haya sido puesto en la picota. Sí, vos exactamente. lo que suponés es que como es demócrata lo dejaron afuera y no lo salvan. Tal vez, tal vez. Bien, ¿Tiene alguna responsabilidad? Claro, tiene responsabilidad porque está por encima. ¿Qué medidas toma a partir de esto? Ahí es donde va a estar su responsabilidad. Yo creo reacciones que no, para mí no tienen sentido, como por ejemplo algunas alcaldías como la de New York o Los Ángeles, frente a esto dicen voy a bajarle el presupuesto a la policía. No sé qué tiene que ver bajarle el presupuesto, porque en realidad capaz que yo tendría que pensar en aumentarlo para capacitación o para que se den cuenta cómo tienen que tratar a un individuo en la situación de Floyd, ¿no? La verdad que no he bien. medido si lo nombran a este señor o no más. Se transforma en una noticia nacional, evidentemente. Bien, les recuerdo a la gente que nos está mirando que están abiertas las preguntas por si le quieren hacer. Aquí están haciendo preguntas. Dicen, ¿hay tiempo para una recuperación económica hasta las elecciones? Pregunta Eh, José. bueno, recuperación en el sentido de los 30 millones de desocupados que hubo, y que ahora hubo una baja de la desocupación en este mes, que es rara en realidad, porque la economía no se abrió. Entonces es raro decir, ¿a dónde, cómo se crearon 2,5 millones de empleos con la economía todavía cerrada? ¿A dónde fueron? ¿Son trabajadores de Zoom? Es rarísimo. Así que todavía no me lo explico. Supongo que en un momento va a haber algún tipo de corrección, pero sí, de la verdad que depende un poco de la habilidad de las campañas electorales, porque si mañana se abriera la economía, evidentemente va a haber una rápida recuperación de algunos empleos, porque hay una situación muy artificial cerrar la economía por una disposición física, digamos, porque no se pueden abrir los locales.
Si yo mañana abro todo eso, evidentemente eso produce un impacto inicial. Ahora, ¿esa es la recuperación de lo que se perdió? No, ahí es donde está la gran incógnita. ¿En qué momento se recupera lo que ya se perdió? O si realmente se recupera lo que ya se perdió. ¿Cuánto tiempo va a llevar para que la gente vuelva a la costumbre de salir a comer a un restaurante, por ejemplo, o de ir al cine? Hay un montón de cuestiones que Claro. uno en realidad no sabe. Después, la reacción a esto va a ser arbitraria. Hoy hay una cifra de más de 107.000 muertos. Pasar los 100.000 muertos tiene un impacto muy grande para el uso electoral. Si esto va a dar resultado a uno u otro, no lo sabemos. Si Trump va a ser castigado como estando a cargo de la administración en el momento que se produce esta crisis, que no es causada por él, no es responsable de esta situación, no lo sabemos. El voto de la gente es arbitrario, entonces es posible que se lo castigue. Que de acá a las elecciones la economía esté como estaba en febrero, me parece bastante difícil que sea así. Me parece bastante Bien. difícil. Bien, aquí tenemos otra pregunta también. ¿Podrían aclarar los conceptos de nueva derecha y nueva izquierda en la política norteamericana? Saludos. Bueno, nueva derecha es esta cosa que se llama alt-right, que yo le llamo alt-wrong en realidad, porque es una mezcla está más basada que en las ideas del capitalismo, está más basada en la idea del nacionalismo, y tiene, en cierta parte tiene cierta cosa de xenofobia y pensar que Estados Unidos es un poco víctima de la inmigración que viene por el sur, esta cosa que repite tanto Trump. Si uno ve lo que está pasando ahora, esta nueva izquierda, que es la izquierda que se sale del sistema, que no es la izquierda típica, casi socialdemócrata del partido demócrata, sino que es una izquierda más bien que parece europea o latinoamericana, ¿no? Esa izquierda no viene de la frontera sur de Estados Unidos, viene de las universidades mejores pagas del país, digamos. El pensamiento más de izquierda de Estados Unidos viene de esas universidades, no tiene nada que ver con una infección que viene del sur. Entonces, me parece que una cosa se potencia a la otra, porque como la nueva derecha corre el foco hacia otras cuestiones, habla de la cuestión cultural, la cuestión cultural parece una cuestión demográfica. Si nosotros nos arruinamos demográficamente, viene la izquierda. No, miren, la izquierda les está viniendo por el lado más típicamente norteamericano y tradicional, que son estas universidades. Si yo corro el foco y creo un fantasma por el otro lado, y el otro sector se potencia. Además, si yo le permito al otro sector hacer demagogia sobre sobre la posición sobre la inmigración, también se potencia. Lo que está pasando es que esa nueva izquierda, o sea, esa izquierda más fuera del sistema y la otra, están como haciendo un juego en el que una u otra se potencia. Si el sistema norteamericano tradicional político es capaz de absorber eso y normalizar al país, que creo que sería lo mejor que puede pasar, que vuelva a haber un bipartidismo donde las ideas de unos y otros no sean demasiado diferentes, eso es el ideal. Pero hay una tensión muy grande sobre este sistema tradicional, y hay una gran propensión a una denuncia así genérica del sistema, una descalificación del sistema, el deep state y todo esto, que hace, digamos, hay incentivos y hay situaciones, hay ideas que van un poco en contra de esta posibilidad. Siempre se dice, al final, las instituciones de los Estados Unidos son suficientemente fuertes como para absorber estas tensiones. Esperemos que sí. Yo no creo que nada sea eterno, ni creo que en ningún país sea inexorable ir hacia la decadencia y convertirse en uno de los tantos países que nosotros tenemos, ¿no? Así que creo que hay que cuidarlo. Pero bueno, veremos. Estamos en ese proceso. Bien. Dicen, tengo una oportunidad de negocio. A ver. Ah, no, perdón, eso no es una Ah, pregunta. bueno, que llame, si tienen oportunidad de negocio siempre es interesante. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, José fue muy crítico con Trump desde la campaña en adelante. Hoy, casi al final de su mandato, cumplió con las expectativas que tenía. ¿Fue mejor? ¿Peor? No, creo que fue parecido. Fue muy parecido a lo que yo pensaba. Había una idea como que había un Trump que iba a venir después de las elecciones, un poco como se hizo con Macri también. Quiero creer. Entonces hay un Trump que viene después de las elecciones que
va a ser súper liberal, y creo que es idéntico a como fue en la campaña electoral. Trump nunca mintió, siempre se mostró como era. Así que evolucionó en ese sentido. No creo que haya habido demasiado cambio. Me parece que siempre fue lo que dijo, no engañó a nadie Trump. Nadie puede decir que creía en otro Trump, digamos. Bien. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cree que tiene relación con lo que pasó en Chile? ¿Cree que Rusia y China tuvieron algo que ver? Si tiene relación, ¿quién? Con lo que pasó en Chile. No entendí esa parte. Si Así es la China, si, pregunta. si China o Rusia tienen que ver con lo que pasó en Chile, no sé. Dice, ¿cree que tiene relación con lo que pasó en Chile? ¿Qué cosa? No sé, esa es la Algo. pregunta. ¿Algo tiene relación con lo que pasó en Chile? Sí. No sé cuál es la pregunta. Y Eh, dice, ¿cree que Rusia y China tuvieron algo que ver? Supongo eh, con sí, con lo que pasó en Chile, no sé si específicamente con lo que pasó en Chile. Me parece que con lo que pasó en Chile tiene más que ver los disturbios, dice. Venezuela y Cuba más directamente que lo que pasó que Rusia y China, posiblemente. Y Chile es un gran misterio también. Chile es un gran misterio porque es un país que todos nosotros usábamos como ejemplo y que estaba mejor y que de repente se produce una explosión que no nos las podíamos explicar. Y uno tiene la tentación de caer en la solución que a uno le queda más cómodo. Entonces, no, simplemente no entienden el sistema, no saben valorar lo que tienen. Que eso puede ser también, ¿no? Un país que está relativamente mucho mejor de lo que estaba 30 años atrás y que está relativamente mucho mejor que sus vecinos, que también aumenta su grado de aspiraciones. Entonces, puede ser que estando mejor la insatisfacción sea mayor, ¿no? Y ese es un fenómeno difícil de entender. Y yo tengo la intuición, porque eso es algo que en realidad habría que estudiar y ver, tengo la intuición de que los sistemas no, el sistema capitalista no se defiende bien, que mucha gente tiende a relajarse y no entender que hay un sistema de valores que está atrás, que no es el sistema de valores de la moral personal, como también se está tergiversando. Es el sistema de valores de la libertad, de la individualidad, y uno tiene que estar permanentemente diciendo, miren, esto que está pasando, hay gente que se está enriqueciendo y está bien, porque esta gente que se está enriqueciendo es capital, y nuestros salarios dependen de que se acumule capital. O sea, hay que hacer una defensa moral Claro. del sistema capitalista. Y me parece que también esto de la nueva derecha que se corre hacia decir que la moral del capitalismo es la religión y no sé qué, en realidad lo que hace es dejar de defender al sistema en sí. Empieza con otra agenda que no tiene nada que ver con la defensa institucional de la libertad del capitalismo, donde caben todas las religiones, todas las formas de pensar. Entonces, promover, me parece a mí, el valor de esas diferencias sería una forma de... Pero esto es una intuición que tengo, ¿no? Todavía no me explico lo que pasó en Chile. Creo que dentro de unos años capaz que lo vamos a entender un poco mejor. Es como que no pudo soportar la sociedad su momento de éxito. También creo que nosotros culturalmente tenemos metido el tema de la culpa, entonces el éxito al final nos empieza a pesar y a lo mejor terminamos conspirando contra el éxito porque nos hace sentir mal el éxito, una cosa media extraña. También hay algo del sistema de pensiones que si bien terminó siendo más privado que todo lo que conocemos, pero al final como no da las prestaciones que las expectativas de la gente tenían, terminan culpando a todo el sistema cuando a lo mejor el problema es que hay que dejar de pensar que el Estado tiene que ocuparse de la previsión y que tiene que haber otras formas que no tengan que ver ni con un sistema organizado legalmente de manera privada ni con un sistema organizado legalmente de manera estatal. Al final es simplemente que el aparato de fuerza meta la cabeza en algo que pone, al ser cuestionado, pone en duda el sistema mismo. Así que creo que todas esas cosas tienen que ver, que no sé qué tendrá que ver con China o Rusia, no fuimos un poco del... Bueno, ahí hablaban de los disturbios, si tenía algo que ver. Eso, bueno, los disturbios son eso, es ese descontento que uno no llega a entender. Porque de nuevo, hay disturbios muy violentos en Chile que sí son producto de la agitación, evidentemente, pero ¿cómo explicamos el resto de las manifestaciones? El telón que hay atrás de los disturbios violentos de la gente que protesta,
con unos argumentos bastante infantiles. Uno lo escucha, ¿cómo creció todo eso? ¿Cómo apareció todo eso? ¿Por qué los chilenos no fueron capaces, esa capa por lo menos de chilenos, no fueron capaces de entender la maravilla que habían logrado y que estaban logrando? Tiene también que ver con medidas que tomó Bachelet antes en su gobierno anterior, que deterioraron cierta situación o produjeron una desaceleración del crecimiento, y la desaceleración del crecimiento en una capa de población que había pasado de la pobreza a la clase media. Tal vez, esta es una de las explicaciones que yo escuché, una de las que me pareció más convincente, la gente que ha logrado llegar a la clase media gracias al sistema, también a lo mejor tiene más miedo de caer de ese sistema. Entonces, ¿para dónde dispara? Así que no sé, sigue siendo un misterio para mí lo de Chile. Bueno, aquí preguntan si consideras a Antifa como organización terrorista. No, no es una organización terrorista porque la declaración de organización terrorista tiene que ver con el plano internacional, no tiene ningún efecto en el plano interno. Estados Unidos declara a Hamas organización terrorista porque eso le permite controlar sus flujos de fondos y poner digamos, activar una serie de regulaciones y de controles a nivel internacional. Si yo tengo grupos internos que son violentos, eso cabe dentro de mi ley interna. Entonces, es una maximización de la etiqueta. Eso me parece una cuestión puramente emocional y estúpida, verdaderamente. Ponerme a ver si le puedo decir terrorista o no le puedo ser terrorista es como una compensación emocional para que estoy más enojado y soy más mano dura. Es una tontería. Yo tengo todas las disposiciones, toda la ley para detener eso en los grupos que están actuando. Lo que pasa es que Antifa también es una cosa muy dispersa. Como digo, es casi un hashtag Antifa, donde se pone de acuerdo. ¿Dónde está el centro Antifa? ¿Cómo hago para controlar a Antifa? Entonces, ¿de qué me sirve a mí declarar organización terrorista si todavía no sé hasta qué punto es una organización? Sí sé que tienen un pensamiento antisistema, anticapitalista, socialista, violento, y que creen que son la vindicación de las injusticias y que ellos están habilitados para eso. Pero, ¿de qué me sirve catalogar eso en vez de entender cuál es el proceso de radicalización, dónde está? Y en todo caso voy y los busco y los aplico el Código Penal, no necesito ninguna declaración de terrorismo. Es bastante grave el Código Penal en Estados Unidos, en los distintos estados, como para que tenga que recurrir a semejante cosa, ¿no? Bien. Me parece que no tiene ningún sentido. Es más, como digo, entretenimiento emocional que algo efectivo. Perfecto. Bueno, aquí preguntan cuáles son sus proyecciones para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. No tengo. Como decía Nimo, pronóstico reservado. No tengo idea de lo que va a pasar. No me animo a hacer un pronóstico. Uno escucha a unos y otros. Por ejemplo, hay un análisis que de algunos amigos míos me dicen, no, mira, cuando hubo revueltas en Estados Unidos, por ejemplo, antes de la elección de Nixon, eso terminó favoreciendo al Partido Republicano porque la gente quiere orden. Bueno, pero esta es una situación muy particular, tenemos la pandemia, tenemos un presidente muy particular. ¿Cómo va a reaccionar la gente frente a eso? No sé. Me parece que debe ser muy difícil hacer una campaña electoral. Así que no tengo proyecciones. Yo creo que pase una u otra cosa, gane o pierde uno de dos partidos, espero que el Congreso esté en la posición opuesta, para que no ganen estos extremos, digamos. Para mí la normalización de Estados Unidos pasa por, de nuevo, dos partidos que empiezan a actuar y que se mueven hacia el centro, y de ahí no nos salimos. Entonces, nos evitamos el riesgo de la ultraizquierda esta, o de la izquierda antisistema y de la derecha antisistema, y vamos hacia lo que Estados Unidos ha sido tradicionalmente, ¿no? Pero proyecciones no tengo ni idea. Tiraría la perinola para saber. Bien, aquí tenemos otra pregunta. ¿Crees que vivimos la libertad social como algo ya hecho y obvio en pleno siglo XXI? Ya por eso no se entiende nada. Sí, Con la yo libertad creo, social. me parece que lo que dice ahí es, damos la libertad por sentada, entonces la ponemos en riesgo por otras aspiraciones. Creo que algo de eso hay, pero igual nuestro camino a la libertad es por aproximaciones sucesivas, es un aprendizaje. Nosotros, digamos, si ponemos nosotros como la tradición liberal,
pensamos en un momento en el sistema republicano porque parecía perfecto, porque tenés los legisladores que te van a defender los impuestos, tenés los jueces que te van a defender la violación de derechos individuales y tenés el presidente que tiene que llevar adelante el cumplimiento de la ley. Pero nunca ha funcionado así el sistema. Depende más de cómo pensamos, de cómo es, digamos, la idea prevaleciente, porque el sistema republicano funcionó genial cuando la idea prevaleciente era el liberalismo. El liberalismo era el sentido común del siglo XIX, por decirlo de alguna manera. Cuando eso dejó de ser así, nosotros tenemos las instituciones y nos acordamos de la libertad solamente cuando nos meten en la cárcel, digamos, cuando alguien nos quiere meter preso, pero no vemos la falta de libertad de que no nos dejen comprar la máquina que queremos o poner la ventana que cerramos. Eso no se ve. Así que sí hay un peligro en cuando se da por sentado que el sistema que uno tiene, los beneficios que uno tiene son el piso, que no se Sí, puede perder, y yo empiezo a pedir otras cosas, aún poniendo en duda ese piso institucional. Ese problema está. Pero yo creo que también hay mucho de confusión de ideas. De esa comprensión del siglo XIX pasamos a un siglo XX enteramente confuso en cuanto al problema de la libertad, y entonces empieza estas falacias del socialismo de que hay unos derechos individuales de primer orden, después hay unos derechos del segundo orden que en realidad van contra los de primer orden. Toda esa confusión crece por el hecho de que no tenemos suficientes convicciones de qué estamos hablando de libertad, estamos hablando de correr un riesgo. Y eso es muy difícil porque los políticos venden la seguridad. Tenemos que correr el riesgo para tener los beneficios de la libertad. Hay que correr un riesgo, por ejemplo, el riesgo de ser responsable de lo que a uno le pasa por tomar malas decisiones. Y eso es un tema también de dar por sentado, de falta de claridad de ideas y de perder perspectiva, porque cuando uno vive bien está contento que esa es la vida normal, hasta que viene el cisne negro y hace desaparecer todo, ¿no? Esto lo cuenta Taleb en su libro El cisne negro. Él vivía genial en una sociedad plural, donde convivían todo tipo de religiones y de un día para el otro eso se convirtió en un infierno. Eso nos puede pasar. claro. Bien, bueno, aquí Agustín Silva hace una pregunta que dice, ¿crees que los liberales en Argentina pueden sentirse más identificados con el Partido Republicano, como muchos piensan, o con el Partido Libertario que la mayoría desconoce? No me animaría a hacer una cuestión de número, creo que hay una cosa que el liberalismo está perdiendo un poco su composición en la Argentina, pasa en muchos lados, pero la Argentina está perdiendo un poco su composición, es como que se ha generalizado mucho la etiqueta, pero el contenido yo no sé qué es. Yo siempre digo que hoy si me invitan a un grupo liberal en Facebook, no sé, me puedo encontrar con la esvástica en un grupo liberal en Facebook, entonces no entiendo, o con el nacionalismo, con cualquier cosa me puedo encontrar en un grupo. Entonces hay una pérdida, ¿verdad? Si los liberales, hay un recuerdo del Partido Republicano, de la época fundamentalmente de Reagan, que fue el momento más liberal del Partido Republicano, y también hay una reacción a esa izquierda más extrema del Partido Demócrata. Entonces, en principio, los liberales se identifican más con el Partido Republicano. Ahora, yo no sé realmente qué es lo que va a pasar en el futuro. Creo que sí, que hay una tendencia más a estar del lado del Partido Republicano, pero cuando hablamos de política, referidos a los principios, hay cosas que son cuestiones de evaluación personal. Entonces yo evalúo cómo va a estar mejor mi libertad entre dos situaciones que no son puras y no son buenas. Puras no hay ninguna, ¿no? Pero digamos, en términos relativos son más impuras de lo que normalmente son. Yo hago una apuesta ahí. Entonces, desde el punto de vista de los principios de la libertad, qué sé yo, la apuesta puede ser equivocada. Por poner un ejemplo extremo que pensaba hoy, si yo tengo el gobierno de Maduro y tengo un general que piensa muy mal, pero ese general me va a quitar de encima a Maduro, y esa es una apuesta que por ahí yo hago. Y por ahí otro del liberalismo dice, no, yo no voy a apoyar eso porque nunca puedo apoyar a un general que piensa mal. Y eso es una evaluación personal. Eso va más allá de las ideas políticas. Eso va allá a la forma que uno hace esa evaluación y a la forma que uno apuesta en política. Entonces, estas identificaciones que yo veo en la Argentina, me parece que tienen que ver con la forma en que uno apuesta en ese sentido. Ahora, lo que sí me asombra es
la enorme identificación con el partidismo de Estados Unidos que hay en la Argentina. No, no tanto con las ideas políticas, porque en las ideas políticas creo que tendría que haber una crítica mayor a los dos partidos, pero sí el partidismo, que también tiene que ver con esta cosa de las redes sociales que van muy atrás de los ídolos y de las identificaciones y de los personajes que se parecen a las series de televisión. Creo que hay una infantilización muy grande de la política, que al liberalismo le pegó fuerte. Entonces hay una infantilización de identificarse con el bully que a mí me gusta, ¿no? Que me parece bastante lamentable en el fondo. Ojalá pase esta época y pasemos a ser adultos otra vez. Bien. Ahí te hacen una pregunta también, ¿qué piensas de la posición de Trump con respecto a la OMS? Estoy 100% de acuerdo ahí con él. Creo que él tiene algunas de estas buenas intuiciones, como por ejemplo, sí, la OMS desconfío. Él desconfía más por el tema de los vínculos que tiene con China. Yo desconfío de la OMS en general. Desconfío de la propensión que hay hoy a confundir la ciencia con la administración política de la ciencia, que eso es la OMS. Trump irá mucho más allá a interpretar las malas intenciones de los directivos de la OMS. Yo voy más a la mala interpretación de las buenas intenciones de la OMS, que es lo que más me preocupa. Es esta diferencia que hacía antes, ¿no? Entre cuestionar realmente la idea o cuestionar el fantasma. Entonces la OMS yo lo puedo tomar como un fantasma. La OMS es un peligro porque lleva a pensar que la salud en el mundo depende de que haya una organización política y cuanto más centralizada esa situación, cuanto más centralizadas estén tomadas las decisiones, la salud está mejor. Ese es un pensamiento, diríamos, de estrategia militar, es un pensamiento socialismo llevado al extremo, o sea, la planificación central es lo que nos va a salvar. Y si nosotros conocemos la complejidad de la sociedad, sabemos que no es así, sabemos que el conocimiento está disperso, el de la medicina también, y que lo que tenemos que tener es ideas en competencia, que las ideas médicas también compitan y que prevalezcan, y que a nosotros nos puede hacer sentir falsamente seguros la unificación de esa opinión médica, pero en realidad nos pone en peligro, porque si esa unificación se equivoca, estamos fritos. Cuando la OMS dice que no hay que usar mascarillas, la gente tiende a hacerle caso, y cuando después se descubre que esto está mal, bueno, ¿cuántos millones de muertos, cuántos millones, todavía no estamos en eso, pero cuántos muertos han sido ocasionados por la centralización de la OMS en decirlo de la mascarilla, aunque no tenga nada que ver con su complicidad con China? Entonces, me parece bien su intuición de tirarse contra la OMS, me alegro, es él y Bolsonaro son los únicos santeados contra la OMS. Yo lo hago por otros motivos, pero está bien que se cuestione, y es muy curioso como más allá de ideas socialistas o no socialistas, se ha logrado tanto éxito en mistificar que estas organizaciones que centralizan la verdad médica, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional, son la tabla de salvación para estas cuestiones. Cuando en realidad ocurre todo lo contrario. Cuando yo tengo una organización como la que existe en Estados Unidos para controlar el desarrollo de las drogas y que salgan y que se cumplan todos los pasos y que se saquen todos los peligros, estoy cayendo, si creo en eso, estoy cayendo en el mito de que la autoridad es la solución a la incertidumbre. La autoridad no es la solución a la incertidumbre, es la evasión de la incertidumbre, pero no la solución. Entonces, si yo, ante una situación de una pandemia, necesito que rápidamente haya un remedio que me proteja, mi mejor oportunidad es el riesgo de que todo el mundo produzca lo que quiera, que todo el mundo salga con sus productos a ofrecerlos, y que yo sepa que existen los riesgos de tomarme un veneno por elegir estúpidamente. Entonces, que tenga parámetros, que el mercado descubra los parámetros para controlar esa calidad, y no que eso se reemplace por una autoridad central de la salud. La OMS es como el extremo de ese error, ¿no? A nivel internacional, que creo que pasa con eso y pasa con otras cuestiones que están como con esta mitología autoritaria. Mucha gente tiende a pensar que cuanto más unificado esté el mundo en la regulación de una cuestión, más seguros estamos. Y no es así.
lo que nosotros pregonamos, que es la sociedad compleja, donde las soluciones se producen de manera dispersa, el problema es que es muy antiintuitiva, es muy contra la intuición de nuestra historia como humanidad, que hemos vivido tribalizados, siguiendo al más fuerte, donde tenemos un árbitro que además tiene las armas, que es el que decide las cuestiones, ¿no? Y estamos todavía muy apegados a eso. A eso. Bien, perfecto. Nos quedan 2 minutos de vivo, se ha pasado volando, increíble. Así que, bueno, te quiero agradecer, José, nuevamente por la predisposición. Muchísimas gracias y gracias a todos por haberse unido y haber hecho sus preguntas. Así que, bueno, nos pueden seguir en las redes para que se enteren de cuándo volvemos a hacer otro vivo y de nuestros eventos. Así que, bueno, muchísimas gracias, José. Ha sido un placer, Rocío, un placer. Un gusto. Unas palabras de despedida, que nos queda 1 minuto. Estudiemos. Estamos en un momento de gran confusión. Estudiemos lo que está pasando. Eso es lo que... Somos una minoría. Bueno, como minoría estemos mejor preparados para entender la situación. Creo que leer, es importante leer y estudiar el tipo de ideas con las que nos estamos enfrentando. Esa es una sugerencia. Como ya tengo más de 55 años, tengo 57, ya me puedo dar el lujo de decir esto. Bien, bueno. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos pronto, seguramente en otro vivo. Muy bien, placer. Gracias a todos por unirse. Hasta luego.